La Edad Media es a menudo mal entendida, retratada como una era de oscuridad, superstición y barbarie. Pero, ¿es realmente cierto todo lo que escuchamos sobre este periodo? Vamos a desmitificar estas nociones, explorando desde la famosa creencia de la Tierra plana hasta la supuesta pérdida de conocimiento. Hoy vamos a revelar 7 mitos sorprendentes sobre la Edad Media que cambiarán completamente tu perspectiva. Antes de sumergirnos en estos misterios, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para más verdades históricas reveladas. ¿Preparados para un viaje en el tiempo que desafiará todo lo que creías saber sobre la Edad Media? Entonces, vamos allá. Mito 1. La Tierra plana. Empezamos con uno de los malentendidos más extendidos, la idea de que las personas en la Edad Media creían que la Tierra era plana. Esta visión es un mito moderno, creado en el siglo XIX para pintar la era medieval como oscurantista en contraste con el periodo renacentista iluminado. De hecho, desde la antigüedad, muchos eruditos ya afirmaban la esfericidad de la Tierra. Personas como Ptolomeo, en el siglo II, y antes de él, Aristóteles, proporcionaron argumentos y observaciones astronómicas que apoyaban esta visión. Estos conocimientos no se perdieron durante la Edad Media, por el contrario, fueron preservados y estudiados por académicos medievales. En el siglo VII, Bede el Venerable, un monje inglés, ya mencionaba la Tierra como una esfera en sus escritos. Y en el siglo XIII, Tomás de Aquino, reflejando el conocimiento común de su época, también reconocía la Tierra como una esfera. Esta noción era tan difundida que, cuando Cristóbal Colón propuso su viaje hacia el oeste, la controversia no era sobre la forma de la Tierra, sino sobre su tamaño y la viabilidad del viaje. Por lo tanto, la creencia en la Tierra plana no era un concepto ampliamente aceptado en la Edad Media. Este mito desmiente la noción de que el periodo medieval fue una época de ignorancia generalizada sobre el mundo natural. Mito 2. Edad de las tinieblas. El término Edad de las tinieblas se utiliza a menudo para describir la Edad Media, sugiriendo un periodo de retroceso cultural, científico e intelectual después de la caída del Imperio Romano. Sin embargo, esta perspectiva es engañosa y simplista. La Edad Media, que duró aproximadamente del siglo V al XV, fue un periodo de transformación y desarrollo significativos en muchas áreas. Mientras que el inicio de la Edad Media vio cierta inestabilidad política y declive urbano, esto no equivale a un colapso universal de la civilización o del conocimiento. Culturalmente, la Edad Media fue una era de gran florecimiento. El periodo fue testigo del surgimiento de magníficas obras de arte, arquitectura gótica, literatura, y la preservación y traducción de textos clásicos, especialmente por estudiosos islámicos y cristianos, que más tarde facilitaron el renacimiento europeo. Las universidades, una invención medieval, surgieron como centros de aprendizaje y debate en todo el continente, en ciudades como Bolonia, París y Oxford. Científicamente, el periodo estuvo marcado por avances significativos, incluyendo mejoras en la agricultura, como el uso del arado pesado y la rotación de cultivos, lo que aumentó la producción de alimentos y apoyó el crecimiento poblacional. En áreas como matemáticas, astronomía y medicina, hubo un desarrollo considerable, impulsado en parte por el intercambio de conocimientos con el mundo islámico. En resumen, la Edad Media fue una era de progreso e innovación, no solo de estancamiento o declinio. El concepto de Edad de las Tinieblas es un mito que no refleja la complejidad y la diversidad del periodo medieval. Mito 3. Instrumentos de tortura. Uno de los aspectos más macabros y fascinantes asociados a la Edad Media es la supuesta prevalencia de instrumentos de tortura, como la infame doncella de hierro. Se cree que estos dispositivos fueron ampliamente utilizados para infligir dolor y extraer confesiones durante la Inquisición y otros juicios. Sin embargo, la realidad es que muchos de estos instrumentos, incluyendo la propia doncella de hierro, son mucho más un producto de la imaginación que de la historia medieval. La doncella de hierro, por ejemplo, es un dispositivo que supuestamente aprisionaba a la víctima dentro de un sarcófago adornado con puntas internas. Sin embargo, no hay evidencias confiables de que fuera utilizada antes del siglo XIX. Muchos historiadores creen que la doncella de hierro fue creada en el siglo XVIII o XIX como una especie de pieza de terror, para ejemplificar los supuestos horrores de la Edad Media. Aunque la tortura fue utilizada en algunos contextos medievales, era menos común de lo que los retratos populares sugieren. Los métodos de tortura documentados eran a menudo menos elaborados y más pragmáticos, utilizados bajo circunstancias específicas y regulados por leyes de la época. Además, la tortura como medio para obtener confesiones era a menudo vista con escepticismo, ya que se reconocía que una confesión bajo tortura podría no ser verdadera.
La difusión de la creencia en instrumentos de tortura extremadamente elaborados y bizarros, como la doncella de hierro, refleja más los temores y fascinaciones de la era moderna que la realidad histórica medieval. Por lo tanto, el mito de los instrumentos de tortura medievales sirve más para dramatizar y distorsionar nuestra visión de la Edad Media que para representar la verdad sobre las prácticas judiciales y punitivas de la época. Mito 4. Cinturones de castidad. El cinturón de castidad, a menudo retratado como un dispositivo utilizado para prevenir la infidelidad o la actividad sexual inapropiada de las mujeres en la Edad Media, es uno de los mitos más persistentes e infundados sobre el periodo. La imagen del cinturón de hierro cerrado, supuestamente utilizado para garantizar la castidad femenina mientras sus maridos estaban en guerra o viajes largos, no tiene base en la realidad histórica. El origen de este mito se remonta a interpretaciones equivocadas y a la invención durante el Renacimiento y la era victoriana, periodos en los que se crearon objetos para ilustrar una visión distorsionada de la barbarie medieval. Estudios modernos muestran que no hay evidencias confiables de que los cinturones de castidad fueran utilizados antes del siglo XV, e incluso después, las referencias son escasas y muchas veces satíricas. Los objetos que hoy se exhiben en museos como cinturones de castidad medievales son, en su mayoría, forjados en el siglo XIX o interpretados erróneamente. La creencia en la utilización generalizada de estos dispositivos ignora el entendimiento contemporáneo sobre moralidad, sexualidad y el papel de la mujer en la sociedad medieval. Además, desde un punto de vista práctico, el uso prolongado de un dispositivo como el cinturón de castidad habría causado serios problemas de salud e higiene. Por lo tanto, el mito del cinturón de castidad no solo distorsiona la realidad de la vida medieval, sino que también refuerza estereotipos negativos sobre la represión sexual y la subyugación de las mujeres en aquella época. De hecho, la sociedad medieval tenía sus propias normas y prácticas relativas a la sexualidad y al matrimonio, que eran complejas y variadas, y no dependían de dispositivos físicos como el cinturón de castidad. Mito 5. Higiene. Uno de los equívocos más persistentes sobre la Edad Media es que las personas eran sucias y rara vez se bañaban. La imagen de ciudades medievales llenas de suciedad y enfermedades contribuye a esta visión. Sin embargo, la realidad histórica es más compleja e indica que la higiene personal tenía un papel significativo en la vida medieval. Registros históricos muestran que los baños públicos eran comunes en muchas partes de Europa medieval. Ciudades como París y Londres tenían baños públicos, conocidos como stus, que eran frecuentados regularmente por la población. Estos espacios no eran solo lugares para bañarse, sino también centros sociales donde las personas se reunían para conversar, relajarse y hacer negocios. La importancia del baño en la cultura medieval también se evidencia en la literatura y el arte de la época, que frecuentemente retratan escenas de personas bañándose. Además, textos médicos medievales frecuentemente recomendaban baños como parte de prácticas saludables, indicando un conocimiento de la conexión entre limpieza y salud. Sin embargo, la práctica del baño sufrió un declive al final de la Edad Media, especialmente después de brotes de enfermedades como la peste negra. El miedo a la contaminación a través del agua llevó a una reducción en el número de baños públicos y a un cambio en las actitudes hacia la higiene personal. En resumen, mientras que no se puede negar que las normas de higiene cambiaron a lo largo de los siglos y que ciertas prácticas higiénicas modernas no eran comunes, la noción de que la higiene era totalmente descuidada en la Edad Media es un mito. Las personas de esa época valoraban la limpieza y tenían sus propios métodos para mantener la higiene personal y ambiental. Mito 6. Fanatismo religioso. La Edad Media es a menudo retratada como un periodo de fanatismo religioso, donde la Iglesia Católica dominaba todos los aspectos de la vida y suprimía cualquier forma de pensamiento o creencia divergente. Sin embargo, esta visión es una simplificación exagerada de la compleja relación entre religión, sociedad y poder en aquella época. Aunque la Iglesia desempeñó un papel central en Europa medieval, influenciando fuertemente la vida cotidiana, la educación y la política, la realidad era más matizada que la de una opresión religiosa abarcadora. La Iglesia promovía la educación y el aprendizaje, fundando y manteniendo universidades que se convirtieron en centros de estudio en diversas disciplinas, incluyendo filosofía, medicina y ciencias naturales. Había, de hecho, tensiones y conflictos resultantes de diferencias religiosas y herejías, y la Inquisición fue establecida para combatir estas divergencias. Sin embargo, la aplicación e intensidad de la persecución religiosa variaban considerablemente a lo largo del tiempo y entre diferentes regiones. Además, muchos debates teológicos y filosóficos ocurrían dentro de la propia Iglesia, demostrando una diversidad de pensamiento y creencia que contradice la noción de un fanatismo uniforme.
Además, la relación entre cristianos, musulmanes y judíos en la Edad Media era compleja, caracterizada por periodos de coexistencia pacífica, comercio y intercambio de conocimientos, además de los conflictos y disputas. Por ejemplo, en la península ibérica, bajo dominio islámico, cristianos, musulmanes y judíos contribuyeron a un florecimiento cultural y científico conocido como la convivencia. Por lo tanto, el mito del fanatismo religioso generalizado no refleja adecuadamente la realidad de la Edad Media, que estaba marcada por una variedad de experiencias religiosas, intelectuales y culturales. Mito 7. Conocimiento perdido. El último mito a desvelar es la idea de que la Edad Media fue un periodo en el que se perdió el conocimiento antiguo y la humanidad retrocedió intelectualmente. Esta visión sugiere que los siglos medievales estaban marcados por un olvido generalizado de los logros científicos y filosóficos de la antigüedad. En realidad, muchos textos clásicos fueron preservados, estudiados y expandidos durante la Edad Media. Monasterios y escuelas monacales desempeñaron un papel crucial en la preservación del conocimiento antiguo, copiando manuscritos de obras griegas y romanas. Además, el contacto con el mundo islámico, especialmente durante las cruzadas y a través del comercio, llevó a la traducción de textos científicos y filosóficos árabes y griegos al latín, enriqueciendo así el acervo intelectual europeo. Durante la Alta y la Baja Edad Media, hubo un renacimiento de estudios legales, filosóficos y teológicos, con el establecimiento de universidades que se convirtieron en centros de aprendizaje e innovación. Estas instituciones fueron fundamentales en la formación del pensamiento europeo y en la preparación del camino para el Renacimiento. Además, la Edad Media fue testigo de avances en áreas como la medicina, la astronomía, la ingeniería y la agricultura. La invención de la imprenta móvil por Gutenberg al final de la Edad Media revolucionó la diseminación del conocimiento, marcando el inicio de una nueva era de aprendizaje y comunicación. Por lo tanto, lejos de ser un periodo de oscuridad y pérdida de conocimiento, la Edad Media fue una época de preservación, transmisión e innovación intelectual, que sirvió como puente vital entre la antigüedad y el Renacimiento. Hemos llegado al final de nuestro viaje por los laberintos de la historia, desvelando mitos que han oscurecido nuestra comprensión de la Edad Media. Vimos que, a diferencia de las imágenes de oscuridad, tortura e ignorancia, este periodo fue de hecho lleno de conocimiento, innovación y diversidad cultural. Espero que este video haya iluminado algunas de las sombras que rodean la Edad Media y mostrado que la realidad histórica es a menudo más compleja y fascinante que los mitos populares sugieren. Si te gustó explorar estos equívocos medievales con nosotros, por favor, dale like y comparte el video. Tu apoyo ayuda a traer más contenido como este a la luz. Y ahora, me encantaría escuchar de ti, ¿cuál de estos mitos te sorprendió más? ¿Hay algún otro mito histórico sobre el que quieras aprender más? Deja tus comentarios abajo, continuemos esta conversación. No olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras futuras exploraciones por el pasado. Gracias por mirar, hasta la próxima.